temáticas supusieron el 47% de la oferta, es decir, casi la mitad de todos los títulos producidos. A continuación, como veis, información y actualidad, ficción, crímenes y sucesos. Las dos categorías con menos títulos fueron infantil, música y tecnología. Este creo que es el primer y más, o el dato que más sorprendió después de hacer el estudio, ¿no? Y que, insisto, tiene que ver un poco con esta primera aproximación a las categorías. ¿Qué es un podcast? Pues es un podcast, ya la palabra, digamos, se queda insuficiente para designar en general toda la oferta. Nosotros creemos que conviene ya etiquetar al menos con una de estas tres categorías, ¿no? ¿Qué es un este es un podcast que es o conversacional, o narrativo de no ficción, o narrativo de ficción. Ya por ahí el oyente, antes de saber si lo va a escuchar o no, o si se anima o no, en función del título, del tema, pero por categoría ya deberíamos ayudar a que se identifique qué es cada cosa, ¿no? Como veis aquí, y hablando solo de los estrenados en plataformas, el volumen de títulos narrativos de no ficción estuvo por encima, 129 frente a 106, de los conversacionales, que parece que son, y de hecho a lo mejor tomando una muestra más amplia, podrían ser los conversacionales más numerosos, ¿no? Aquí se desglosa el subgénero dentro, o dentro de cada gran categoría, diferentes categorías, subcategorías, ¿no? Dentro de los conversacionales, aquí están los que son solo de monólogos, un podcaster que lisa y llanamente hace él su narración, su contenido, los de charla, tertulia o los de entrevista, que evidentemente son mucho más numerosos. En los narrativos de no ficción, que es una etiqueta inicial, que seguramente con el tiempo podremos afinar, pero que creemos que es la categoría que se sitúa, como veis ahí en el medio, que no es conversacional y no es ficción, ahí hemos incluido los documentales, el true crime, los ensayos, los podcasts de desarrollo personal, todos estos que sirven para, en fin, salud mental, salud física, ayudar a aprender dietética, alimentación, deporte, todo este tipo de contenidos. Y luego los daily news, que son por sí mismos podcasts de información. Y en los narrativos de no ficción, que evidentemente es la categoría con menos volumen por ser todavía la que más recursos exige, pues ahí hemos propuesto, creemos que también aquí se puede evolucionar, pues si se trata de ficciones adaptadas, cuentos, del género thriller, romance, ciencia ficción, comedia, drama. Bueno, es posible que tanta etiqueta sea en este momento innecesaria, ¿no? Es ficción sonora y en general, como todavía hay poca, de hecho luego vamos a ver todos los títulos que se estrenaron, pues ya casi valdría. El oyente sabe muy bien cuando se trata de ficción. Aquí comparamos por géneros y plataformas, ¿no? La plataforma que más conversacionales estrenó en 2022 fue Podimo, seguidas de Qonda y de Podium Podcast, y como veis ahí en menor medida el resto. Aquí repartimos por subgéneros, ¿no? Entonces, como vemos, por ejemplo, dentro de Qonda, que fue la que más títulos aparecen ahí, o bueno, no, Podimo está por porcentajes, ¿no? Entonces, en Podimo las tertulias, las charlas, los coloquios eran un 34,5%, menos las entrevistas y menos aún los monólogos. En el caso de Qonda, digamos que predominaban más las entrevistas y las tertulias. La barra de Qonda es más larga porque Qonda, digamos, apenas quedan otros géneros, mientras que en Podimo hay todavía también narrativos de ficción y narrativos de no ficción. En el género de la no ficción, la plataforma que más productos tuvo fue Sonora, 58 de sus 84 títulos estaban en este género, y muy por debajo Audible y Podimo. Y aquí vemos también la distribución, ¿no? Reportajes, documentales, true crime, ensayo. Lo que vemos sobre todo es que el género dominante en Sonora fue el documental. El documental puede ser a la no ficción el género más exigente, con más tratamiento, con más trabajo, con mayor exigencia en términos luego de resultado, ¿no? Y en cuanto a la ficción, pues ya digo, un número general muy restringido,
Sonora, con sus series y películas sonoras, fue la que más títulos estrenó, y después Audible y ya muy en menor medida las demás, ¿no? Solo las que, porque no todas produjeron. De hecho, como os decía, son tan pocos los títulos de ficción que se estrenaron que los podemos sintetizar en dos transparencias. Aquí vemos los de Audible y los de Podium, el único de Podimo, que está aquí, y a continuación todos los de Sonora, las series y las que ellos llaman películas sonoras, que son un solo episodio o un solo audio, que se corresponde bastante con el equivalente a una película sin imagen. Balance de este segundo bloque, pues más o menos se ha mencionado ya, que dominaron en casi la mitad de estrenos las temáticas de cultura, salud y ocio, que por géneros, insisto, sorprendentemente, aunque yo creo que aquí es clarísima la influencia de Sonora, la no ficción se impuso a los conversacionales, y dentro de la no ficción están como reyes los documentales que claramente representan la gran aportación del podcast en términos de información o de divulgación frente a la radio, ¿no? La radio está tan metida en la rutina de la información continua, del magazine, que ha perdido ahí. Y yo creo que hay que darle al podcast el mérito de haber no solo recuperado, sino innovado mucho en este producto, en algunos casos además con una factura brillante. Y como vemos al final, pues la ficción apenas supera el 10% de los estrenos. Por último, en términos de distribución, de estrategias de movimiento, de circulación, bueno, aquí hablamos de cuántos podcasts usaron vídeo dentro de las plataformas. A nosotros nos salían 15 estrenos de Podimo, el resto en mucha menor medida. ¿Cuántos podcasts eran productos de marca? Y aquí en cada plataforma veis el porcentaje, es decir, que el 68% de los títulos que estrenó Cuonda eran de esta categoría, el 13% de Podimo, el 32% de Podium. Y en cuanto a las marcas o a los sectores donde se invirtió en podcast, el sector editorial fue el más numeroso, el de las instituciones, organismos públicos o privados a continuación, después el sector financiero y por último el de las telecomunicaciones. Creemos que este 2023, repetiremos el estudio, va a haber un crecimiento en esta categoría, en categoría de productos ya de grandes podcasts en diferentes plataformas, y creemos también que esto representa una cierta madurez en el sector y una fórmula publicitaria que cada vez se va asentando más. Aquí están algunos ejemplos de estos branded podcasts, ¿no? En Podium, en Podimo, en Audible o en Cuonda. ¿Podemos hablar de que las plataformas se comportan ya como operadores de radio, de televisión, y tienen una, digamos, planificación en términos de estrenos equivalente, ¿no? Por temporadas? Y bueno, lo que vemos aquí es cuántos estrenos hubo por mes, por cada mes. Conviene advertir que Sonora se lanza en mayo y se lanza con un montón de títulos ya en el catálogo, es decir, aparece con muchos títulos de golpe, con lo cual hay una distorsión inevitable en este gráfico. Pero no obstante sí se puede percibir, bueno, pues una cierta, es decir, hay picos y valles, pero no tantos, ¿no? Se puede hablar de una cierta, insisto, estacionalidad, una cierta homogeneidad, es decir, una búsqueda de mantener al oyente atento a los nuevos estrenos, igual que ocurre con las plataformas de vídeo, ¿no? Cada semana o cada 2 semanas hay un nuevo estreno en el respectivo catálogo. Bueno, y por último, esta, que no deja de ser ya ha quedado obsoleta en menos de un año, esta es la distribución de títulos en abierto y bajo pago, ¿no? Y claro, aquí evidentemente el gran peso de los estrenos de pago lo tuvo Sonora. Casi la mitad, como veis ahí, de los títulos de pago fueron los de esta plataforma. Esta plataforma desde junio de este año 2023 ha dejado de estar encerrado, ha pasado a estar en abierto se supone que con publicidad insertada, ¿no? En diferentes fórmulas. Yo todavía no he escuchado anuncios en Sonora, pero bueno, en teoría se supone, insisto, que ahora van a monetizar de otra manera.
Y claro, aquí evidentemente si descontamos Sonora de la oferta de pago, el porcentaje del free y del premium pues cambia ostensiblemente, ¿no? Ya veremos cómo queda el año que viene. Bueno, vamos terminando ya. Como balance de este tercer bloque, hablando de vídeo, pues de momento no es una fórmula muy utilizada en las plataformas, al menos no lo fue en 2022. En cuanto a las redes sociales específicas, es decir, cuántos de los podcasts contaban con perfiles en redes sociales, pues de momento muy pocos, solo el 6%. Todavía se trabaja mucho en Instagram y Twitter y menos en TikTok. Hablo, insisto, de los que se estrenaron en plataformas. ¿Y cuántos de los podcasts estrenados tenían una web específica por fuera de la plataforma? Pues un 20%, una quinta. No, perdón, dentro de la plataforma un 20%, fuera de la plataforma un apenas 10%, no llega. El Branded Podcast supuso de momento un 14%, sobre todo en Cuonda y en Podium Podcast, es donde más se utilizó. Como veis ahí, los meses de estreno reflejan una cifra estable, más o menos 22 estrenos por mes. Y en cuanto a modelos de negocio, queda claro que, al menos en 2022, el gran peso de la oferta de estreno estaba bajo pago. Reflexiones finales. En el estudio, como decía antes, se trabajó para plantear un primer mapa, una primera base de clasificación y de orientación, ya digo, para los operadores, para la industria y también para, poco a poco, los oyentes, ¿no? Sin embargo, es curioso porque estamos hablando de plataformas que hacen del audio, del podcast, su negocio, y no todas usan el mismo término, ¿no? Es llamativo que, bueno, pues se habla por igual en algunas plataformas de podcast y de audiolibro, es decir, en el caso de Audible, claramente, hay ficciones sonoras que no son audiolibros, que aparecen como audiolibros, y es muy confuso para un oyente entrar en Audible y ver que una ficción original que no tiene que ver con un libro se llama audiolibro. Hay otras plataformas, le pasó a Sonora, que insistía en llamar a su producto audioentretenimiento, tal vez eso ha dificultado que no llegase a conseguir los resultados obtenidos, y luego está el término del videopodcast o podcast con vídeo, que tampoco sabemos si un videopodcast es primero vídeo y luego audio, primero audio y luego vídeo, ¿no? Creemos que esto es un problema en términos de industria. Vamos a intentar llamar claramente al producto o a reconocerlo, ¿no? Que la unidad de medida sea común y a partir de ahí luego busquemos las fórmulas que sean necesarias para distribuirlo. En segundo lugar, no tenemos datos de audiencia, ya lo he dicho, no los buscábamos, nosotros inducimos a partir de la oferta que hay un hay un doble público al que se dirigen las plataformas, tomando como referencia el producto. Hay un producto mucho más dirigido al público más joven, a la generación Z, ¿no? A los que están ahí en esa banda de edad, 12 a 20, 25, incluso 30 años, y el género dominante para este público es el que sobre todo ofrece Podimo, ¿no? Son conversacionales, influencers, temas, digamos, pegados a sus intereses. Es como un gran producto que, ojo, dicho han buscado un hueco clarísimo que permite generar un hábito de consumo de audio en un público que ya sabéis que está dominado por las pantallas, ¿no? Entonces nos parece muy interesante que en este punto se esté apostando por él. Es un contenido que hace mucho tiempo había en la radio y ahora ya no existe allí. Y luego está el producto que antes mencionaba, el de los documentales en profundidad, el de la ficción sonora más trabajada, que parece más orientado a un público adulto, incluso en el caso de Sonora con un perfil más masculino, ¿no? Porque la mayor parte de sus títulos las narran voces masculinas. Otra reflexión. ¿Dinamizan el mercado las plataformas? ¿Las plataformas compran productos de muchas productoras? Bueno, de momento nosotros encontramos hasta 38 diferentes, y eso que no todas las plataformas dan el dato claro de quién está detrás del producto es otra cosa que nos parece, bueno, mejorable, ¿no? Los créditos, ¿no? ¿Por qué no? O bien en el audio o bien en la plataforma se dice quién hizo qué, ¿no? Y en un momento dado, si el oyente o un creador o un productor quiere contactar, pues lo tendría más fácil. Encontramos que habían repetido con 2 o más títulos, pues las que veis ahí.
Y encontramos también que hay algunos medios de comunicación que se convierten en productoras para plataformas en algunos de los 263 títulos analizados. Y finalmente, claro, yo vengo de la universidad, estamos en la universidad, parte del trabajo que nos toca a los profesores es el de ir orientando a los estudiantes hacia un mercado que va cambiando, evidentemente, y nos interesa mucho saber cuál es el cambio, o hacia dónde poner el foco en su formación y enseñar y trabajar pues, perfiles que antes no estaban y ahora sí, ¿no? Pues el diseñador sonoro o el documentalista o el verificador de datos, cosas que están en podcast que no estaban en otros, no estaban en la radio, no existían como tales, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hacen falta taxonomías. En este vuelvo a lo de los créditos, ¿no? Uno compara los créditos de un podcast y de otro y lo más que coinciden son el director, el guionista y el narrador. Y a partir de ahí en unos hay unas cosas, en otros otras, y uno dice, ¿y qué pasa? Que lo que no figura en un podcast no se hizo. En fin, es como un poco también mejorable. Por último, la industria audiovisual hace años que utiliza códigos de clasificación o de orientación por edades del contenido. En televisión, los que tenemos una edad, conocíamos el rombo y los dos rombos, y en el cine el más 18, y en fin, ¿no? Esto ha ido avanzando. En España las cadenas de televisión han firmado un código de autorregulación por el que ya se establecen horarios protegidos. Por supuesto, cada capítulo de cada serie en Netflix, en Amazon, nos advierte claramente, hay aquí violencia, sexo, drogas, un montón de... ¿Y el audio? ¿Y por qué no hay en las carátulas del podcast un numerito, ¿no? +4, +8, todas las edades? O una advertencia sonora, en este capítulo van a aparecer menciones a esto, a lo otro. Algunos lo hacen, es curioso porque hay podcasts latinoamericanos que advierten, en este capítulo se van a hablar de conductas suicidas, o en el último del guerrillero de Yes We Cash, Fran Izuzquiza advierte, en este capítulo se va a hablar de torturas. Bueno, deberíamos empezar a trabajar en códigos de orientación, y ya adelanto que en la universidad estamos trabajando con IG Media, que es la Federación de Consumidores y Usuarios de Medios, que fueron quienes propusieron la que se utilizará en televisión, y estamos trabajando en un proyecto que se llama Audio con sentido, con un guión, para trabajar en esto, ¿no? En un código de orientación. No para, por supuesto, censurar nada, sino al revés, para dar seguridad. Hay padres que querrían que sus hijos escuchasen en vez de ver, y a veces no saben si ciertos programas o ciertos podcasts, a lo mejor por una cosa tan nimia como el lenguaje, ¿no? ¿Estirando el chicle es un podcast de adolescentes? Sí, pero hay maneras de hablar en Estirando el chicle que a lo mejor no son para según qué niñas o qué niños, ¿no? Bueno, creemos que eso también convendría, y yo animo a que vayamos pensando cada uno en su entorno en cómo bueno, podríamos ayudar en esto. Todos estos datos están recogidos en ese informe que ven ahí, que veis ahí, cómo suenan los podcasts en España, y es un informe de descarga gratuita a través de, yo no sé por qué, no se ven algunas de las, habéis visto que hay como huecos en blanco en la presentación, y es que no se visualizan, no sé si lo veis arriba, para decirme, porque yo recuerdo, estaba preparado aquí el enlace a la presentación que acabo de mostrar, pues si la queréis recuperar, y también el enlace a la descarga del informe, ¿no? Entonces no sé si hay alguna manera de arreglar esto arriba, y si no, yo os lo digo y ya con esto acabo. Claro, lo que pasa es que es una URL un poco... pero bueno. Podéis descargar el informe si clicáis, o sea, si escribís en la barra del navegador bit.ly, bit.ly es el acortador, ¿vale? Y entonces, observatorio con la primera O en mayúscula, podcast con la P en mayúscula, 2022. Es decir, bit.ly/observatorio podcast 2022, la O de observatorio y la P de podcast en mayúscula, y ahí está el informe. Si no, tecleando en el navegador, así suenan los podcasts, también sale. Y luego esta presentación la podéis también volver a consultar si escribís Nebrija Podcast, y la N de Nebrija y la P de podcast en mayúsculas, con bit.ly, también lo mismo, bit.ly/Nebrija Podcast.
Y ya está, solo quería compartir aquí los compañeros y compañeras con quienes hemos hecho el estudio y bueno, pues ojalá sirva también de ilustración y apoyo para tomar referencia, ¿no?, un poco de lo que hay ahora mismo en España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex, porque colaboró, como todas las plataformas, con los datos de este estudio. El tema me fascina la parte de la taxonomía y de indicar y de los créditos y de las advertencias de edades y las advertencias de contenido. Y se me ocurre, porque por ejemplo, en uno de los podcasts en los que participo, si de vez en cuando pues, la gente lo escucha a lo mejor con sus hijos, y a lo mejor nos echa la bronca meses después de que hayamos grabado algo, porque imagínate, pues, hablas de los Reyes Magos, o dices alguna barbaridad o alguna palabra malsonante, ¿no? Es que lo escucho con los niños y tal. Y yo creo que ahora con las transcripciones automáticas que cuestan unos céntimos realmente por episodio, se podría automatizar mucho eso, o al menos esa detección, ¿no? Incluso que el propio iPhone te lo haga según descargue, en 10 segundos busque algún tipo de insulto, etcétera, y lo ponga si no lo ha puesto. Todo eso yo creo que se puede extender en estas nuevas etiquetas que se están proponiendo, del namespace, etcétera, pero yo creo que hace falta muchísimo. Por la parte de los créditos, mi pregunta es si crees que hace falta una especie de hecho regulador, porque yo entiendo que de la parte de audiovisual vino mucho por la presión de los sindicatos. Es decir, los trabajadores nuestros tienen que estar reconocidos porque dependen sus derechos de cobro futuro, ¿no? No sé si aquí se puede hacer algo similar o es un poco más paripé. Por lo que, o sea, nuestra percepción analizando las 8 plataformas es que cada una trabaja de una manera y que realmente desde fuera parece que es simple voluntad o no de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, Sonora, que es o que ha sido hasta ahora la más completa en el catálogo de audio y en la interfaz de su aplicación, que no sé si conocéis, uno puede ver en cualquier episodio, en la propia aplicación o en la web, todo el despliegue, el detallado despliegue de créditos de quién es Entonces, son datos que la plataforma tiene, ¿cómo no va a tener? A nosotros la sorpresa fue que tuvimos que hablar con las diferentes plataformas. Oye, en algunos casos nos podéis ayudar con los datos. Algunas nos lo facilitaron y otras nos dijeron, bueno, esto es lo que hay, lo que tenemos. Supongo que para algunas plataformas el ofrecer esos créditos no es relevante o no es imprescindible, es posible que se conformen con el consumo y con apenas la carátula, etcétera, ¿no? Pero aquí vuelvo a lo mismo, quien gana o quien pierde es el usuario, porque yo creo que antes o después a todos nos puede interesar, oye, ¿qué diseño sonoro? ¿Qué guión? ¿Qué producción? Bueno, voy a averiguar quién es, ¿no? Y en ese informe que veis ahí, si os lo descargáis, hay un anexo con las fichas de los 263. O sea, nosotros incluimos la ficha y ahí se puede ver cómo Spotify, Podium, Sonora, por supuesto, tienen un cierto detalle en cada uno y otras en las que no. Y algunas veces, ya digo, fue, oye, nos podéis decir y nos facilitaron lo mínimo, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es, insisto, creo que muchas cosas son de que se tome conciencia. A mí me parece que estas jornadas y los foros en los que tienen encuentros los diferentes actores de la industria tienen que servir para esto, para que notemos cosas que a lo mejor nos parecen poco importantes y tienen su trascendencia, ¿no? Porque además, insisto, el oyente que va a una y la encuentra, a lo mejor también decide, oye, pues esto la experiencia con esta plataforma, en este caso, me ayuda a elegirla mejor. Sí, sobre el tema de edades, me fascina que lo que es quizás la parte de agencias públicas, reguladores, etc., no se haya metido más a saco como se han metido en los videojuegos, teniendo en cuenta que los videojuegos, cuando estaban con
sorprende que Apple no se haya metido aquí, porque Yo, tienen muchas cosas aquí. a mitad de año, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia emitió un informe ante una queja de un usuario porque había escuchado un capítulo en Spotify en el que había claramente un lenguaje malsonante y decía que eso era incompatible con la ley audiovisual, ¿no? Entonces, es un informe muy interesante porque lo primero que dice la Comisión es verdad, pero con esta normativa que existe ahora no tenemos porque, ¿qué es? Digamos, ante una radio o ante una productora sí se puede actuar, pero ante una plataforma como que no había aún, ¿no? Entonces nosotros hemos ido a la Comisión de Mercados y la Competencia a decirle, queremos hacer esto, y nos han dicho, muy interesante, pero en la urgencia de cosas que tenemos todavía no está, pero os animamos a trabajar, ¿no? Vamos a ver si el proyecto que vamos a trabajar empieza en enero y está financiado por el Ministerio de Asuntos Sociales y la Agenda 2030. Creemos que es posible que gracias a eso lo que se va a hacer es proponer a todo el sector la adopción de eso, igual que se hizo en televisión, ¿no? Ojalá. Sí, que decir, no parece una cosa como extremadamente complicada. Hay unos No. estándares ya definidos. Exacto. Sí, lo llamativo es que no esté, lo que has dicho tú, videojuegos, películas, series, todo está. Y en el caso de los videojuegos, el código PEGI es paneuropeo, ni siquiera es solo nacional. Sí, porque con toda esta nueva regulación de los anunciantes, los influencers, esta nueva ley de acceso, no se ha metido esto en el saco. Nos dijeron, cuando hablamos con ellos, dijeron, tenemos ahora este asunto, justo, y nos dijeron, después ya vamos a ver, van un poco a su. Es que es justo de la mano. Si un influencer, un twitchero, te está haciendo una emisión y te está vendiendo unas bebidas energéticas o esto de los casinos online, no sé cuánto, Claro. una 18 yo creo que es Claro, evidente. Y el lenguaje, lo que acabas de comentar tú, no puede ser que podcasts hechos por chicos y chicas que aparentemente son del grupo de edad de quienes los escuchan, pues o una de dos, o no tengan cierto pudor ante el micro, o al menos lo adviertan, ¿no? Lenguaje explícito, expresiones, porque, bueno, según qué palabras a lo mejor no son adecuadas para según qué públicos, ¿no? Sí, yo creo que es que se ha ignorado esto durante 20 años y visto estos oficiales estoy muy sorprendido de que Sí. Ojalá, a ti de verdad. Buenos días, enhorabuena por el estudio, la verdad que es muy interesante. Yo quería preguntarle una cosa. En el estudio, primero, ¿cómo se han seleccionado las plataformas o por qué se han seleccionado esas plataformas? Y luego, quería preguntarle qué piensa acerca de la estrategia que ha tomado Google de matar Google Podcast para centrarlo todo a través de YouTube. Porque, por ejemplo, en YouTube, los que tenemos canal, sabemos que podemos activar este vídeo está creado para niños o este vídeo no está creado para niños, simplemente por una casilla de verificación. ¿Qué opinión le merece que todos los podcasts que antes aglutinaba Google Podcast ahora van a estar en YouTube, que es el segundo buscador de información a nivel mundial? Bueno, pues empezando por esto último, es una clara apuesta de YouTube por convertirse en plataforma única, es decir, por centralizar en un mismo canal todo el contenido. Ya hace tiempo que las estadísticas revelan en muchos países que el usuario va a YouTube a buscar contenido para escuchar, ¿no? Para el oído. Las propias radios están reconociendo cómo los streams de su programación, los programas deportivos de los fines de semana tienen muchísimos seguidores en YouTube, a veces también con contenido visual, la cámara, digamos, mostrando al narrador contando cómo va el partido, ¿no? Narrando el partido. Entonces, entiendo que Google lo que hace es optimizar al máximo. Su Google Podcast era como hacerse la competencia a sí mismo. Si hay oyentes que buscan un podcast en YouTube y otros en Google Podcast, vayamos a una plataforma única. Que haya esa opción de etiquetar y advertir para niños me parece fantástico, pero si es que eso, lo que decía Alex, es que es algo natural. ¿Por qué no? No va contra nadie, es simplemente advertir, y si alguien, pese a la advertencia, quiere escuchar algo que a lo mejor contiene esto o aquello, ningún problema, ¿no? No significa que con eso se prohíba. ¿Qué plataformas seleccionamos? Pues aquellas que acogieron, o sea, que nosotros entendíamos que apostaban por títulos originales, en su mayor caso exclusivos, aunque algunas
lo hacen compartidos. Por ejemplo, en iVoox seleccionamos solo los originales, no todos los que se estrenaron, obviamente. Entendíamos que son las que más dinamizan el mercado, no queremos con esto decir que no haya otras. De hecho, ayer conversaba con Gelado, es que claro, es muy difícil establecer dónde pones el corte, ¿no? Porque el estudio tiene un título un poco pretencioso, así suenan los podcasts en España, y enseguida decimos, no, pero nos referimos a esta. ¿Qué creemos que tiene de representativa esta muestra? Pues que las grandes plataformas sí saben los consumos de sus productos, de sus podcasts, y entendemos que quienes siguen apostando por este tipo de producto, de género, de tema, de duración, es porque han constatado que tiene alcance y que sí. Lo vamos a ver este año, ¿no? Este año a lo mejor salen más claros los datos y vemos que donde el año pasado había en una plataforma tantos de este género, ahora hay menos, y a lo mejor hay que pensar, pues será que han descubierto que el true crime o la ficción o el documental de este tipo pues funciona más o menos, ¿no? Insisto, es difícil en un único trabajo presentarlo todo. Nosotros nos hemos centrado en la oferta, es lo más objetivo. Podemos discutir si están los temas así, si convendría diferenciar cultura y entretenimiento, etcétera, pero al menos creo que todos vemos que la tendencia en temas o en géneros o en duración es la que es, eso es objetivo, ¿no? Entonces, bueno, a ver si desde aquí se va ayudando a tomar partido, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Soy Carlos López Solano, soy de la Universidad de Valencia. Encantado. Bueno, lo primero darte la enhorabuena por la fantástica radiografía que muchas gracias. Además, no la conocía en concreto y sobre todo que está a la disposición, ¿no? Podemos descargar toda la información que creo que puede servir como base para hacer muchísimas investigaciones. Me ha interesado mucho en general, pero sobre todo en mi caso como una cuestión concreta que podría preguntar si pensáis que puede desarrollar después, que es el tema de la regulación. Bueno, sobre todo en este caso concreto, que habéis comentado de las edades. De las edades, Uh-huh. que sí que está regulado, igual que otras regulaciones, ¿no? En el tema del audiovisual en general, pero evidentemente el podcast entra dentro del audiovisual. Entonces, no sé si os habéis planteado hacer algún otro estudio un poco más concreto sobre nuestro regulativo internacional, por ejemplo, si me puede demostrar con otros países o alguna propuesta de regulación del Estado o de las comunidades sobre este tema. Interesante. Uh-huh. Muchas gracias. Sí, nosotros ya hemos hecho un estudio de cuál es la regulación del audiovisual en cine, televisión y videojuegos en España, Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal. Y hemos identificado más o menos categorías comunes, en fin, criterios que permiten dibujar una clasificación que pueda servirle al audio. Al audio hay cosas que ya se han hecho que está claro que nos van a valer, ¿no? Pues si hay lenguaje explícito o no, si hay según qué temáticas, en fin, si hay violencia, etcétera. Lo que creemos que falta en el audio, lo mismo que se trabajó para el cine, es en qué momento una escena, sin que se hable, puede resultar peligrosa para un espectador por una edad. No sé si habéis visto a veces que también se advierte de cuando hay destellos, hay muchas cosas. Entonces, y en el sonido, ¿qué cosas pueden resultar, que puede ser necesario advertirlas, ¿no? Pues vamos a trabajar con un diseñador sonoro, nos va a ayudar Teo Rodríguez, el diseñador sonoro, uno de los mejores creo en España, y nos vamos a esforzarnos por buscar cuándo hay que advertir pues que determinadas músicas, determinados efectos pueden sugestionar hasta el punto de generar pues eso, incomodidad o miedo, ¿no? No sé si habéis escuchado Informe Z, la ficción de Teo, que es sobre cómo es esto los los zombies, ¿no? Entonces, bueno, pues está construido de una manera que te pones los auriculares y a los 5 segundos ya estás temblando, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cuestiones, eso no es violencia, eso no es, pero hay que trabajar en elementos sonoros que ayuden a que las clasificaciones que existen ya sean específicas para este lenguaje, ¿no? Sí, sí.
Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y yo creo que ahora, 11:30 justo, no sé si es descanso o continúa sesión, lo que toque. Gracias.